Muy buenos días. En este seminario vamos a hablar acerca de la práctica de laboratorio de densidad de líquidos. Nuestro grupo está conformado por Angie Echeverría, Catalina Garcés y Juan Enestrosa, estudiantes del Laboratorio 7 de la Universidad Militar Nueva Granada. En primer lugar, vamos a leer los objetivos de la práctica. Como objetivo general, tenemos determinar las densidades de las sustancias líquidas expresando sus magnitudes en diferentes unidades de medida. Y como objetivos específicos tenemos, primero, determinar la densidad absoluta de líquidos, agua, etanol y una muestra problema por el método del pignómetro y de la pipeta. Segundo, hallar el porcentaje de error de cada uno de los métodos utilizados basándose en los valores de densidad reportados en la literatura científica. Tercero, evaluar, según parámetros estadísticos básicos, el mejor método para determinar la densidad de líquidos en el laboratorio de química. Cuarto, hallar la densidad relativa de cada una de las sustancias líquidas de estudio. Quinto, realizar conversiones de unidades con los resultados obtenidos. Y por último, identificar y usar los implementos de seguridad en el laboratorio que permiten desarrollar la práctica de manera segura. En segundo lugar, tenemos el marco teórico. La densidad es una propiedad intensiva de una sustancia que no depende de la cantidad de sustancia presente. Por lo tanto, la densidad puede utilizarse para identificar una sustancia pura desconocida si hay una disponible lista de densidades de referencia. Además, la densidad es una magnitud escalar utilizada en química y en física en donde se relaciona la masa con el volumen. Para medir la densidad de una muestra de una sustancia es necesario medir su masa y su volumen, como ya lo había dicho. La masa se mide típicamente usando una balanza analítica y el volumen según el instrumento que contenga el líquido. Según el sistema internacional, la densidad se debe expresar así como está en el gráfico. Densidad igual a masa en kilogramos sobre volumen en metro cúbico. Sin embargo, por practicidad del laboratorio, la densidad se denotará bajo la expresión de gramos sobre mililitro, debido a que utilizamos cantidades muy pequeñas de líquido. Para determinar la densidad se tienen dos tipos de densidades, o mejor, dos maneras de ver la densidad. Una, la densidad absoluta, y dos, la densidad relativa. La densidad absoluta es la relación directa entre la masa y el volumen del líquido de la práctica. Y esta es su ecuación. Densidad absoluta es igual a masa en gramos sobre volumen en mililitro. Luego está la densidad relativa. Esta es la comparación de una densidad con otra que sea patrón. Generalmente la medida patrón utilizada para hallar esta densidad es el agua. Esta es su ecuación. Densidad relativa es igual a densidad absoluta de la sustancia sobre el patrón a trabajar. Como ya lo había dicho, es el agua. En el caso de los sólidos, es el aire. Como es una práctica experimental, se deben tener en cuenta el cálculo de los porcentajes de error. Estos errores hacen referencia a los errores sistemáticos, como son la precisión de los instrumentos y también de los instrumentadores a la hora de manejarlos. Para calcular el error se debe tener en cuenta la siguiente fórmula. El porcentaje de error es igual al valor absoluto en el numerador de la sustracción del valor teórico y del valor experimental sobre el valor teórico por el 100%. El valor teórico alude a la densidad ideal de líquido y el valor experimental a la densidad que fue hallada por los estudiantes. En esta práctica se utilizarán dos métodos para la identificación de las densidades de los líquidos, el método del pignómetro y el método de la pipeta. Por el método del pignómetro, el pignómetro es un recipiente formado por un matraz con forma de pera de boca esmerilada y un tapón autorrenzante. Como su volumen es conocido, puede llenarse con un líquido y pesando se puede determinar la densidad del líquido. Para hacerlo, este debe estar totalmente vacío, limpio y seco. Primero se debe tomar la masa del pignómetro vacío, como ya lo había dicho, con una balanza analítica, y luego cuando se tenga líquido. Para el método de la pipeta, lo primero que se debe hacer es lavar y secar perfectamente un Erlenmeyer con su tapón.
hallar la masa del Erlenmeyer con el tapón vacío, limpio y seco. Luego se adicionan la cantidad de líquido de estudio con la pipeta forada, se tapa y se determina la masa con la balanza analítica. A continuación, les mostraremos los materiales que utilizamos para el desarrollo de esta práctica de laboratorio. Utilizamos 3 líquidos: una sustancia patrón, que es el agua potable, un líquido problema, que es el cloruro de sodio, y el etanol. El etanol es un compuesto químico que se usa principalmente en la fabricación de bebidas alcohólicas, y en condiciones normales de temperatura y presión, esta sustancia es inflamable e incolora. También utilizamos elementos que nos ayudan a obtener una mayor precisión para hallar las densidades, tales como un pignómetro pequeño, una pipeta forada de 5 mililitros y un Erlenmeyer de 25 mililitros. Inicialmente hablaremos del método del pignómetro. Para poder desarrollar este laboratorio se nos fueron asignados unos datos. Estos datos son la temperatura del laboratorio, la densidad del agua a la temperatura en la cual estábamos, la densidad del etanol y la densidad de la muestra problema. Para poder hallar la densidad de los líquidos, primero necesitamos saber cuál es su masa. Esta la hallamos pesando primero el pignómetro vacío. Esta medida se aplica para cada una de las 3 sustancias. Luego, colocamos en el pignómetro cada una de las sustancias. Esto fue pesado y colocado en la tercera fila de la tabla. Para hallar la masa de la sustancia, lo que se hizo fue un cálculo, en el cual la masa del pignómetro más la sustancia, se le restaba la masa del pignómetro. Esto nos da la última fila de la tabla. Necesitamos calcular el volumen del pignómetro para poder desarrollar nuestro laboratorio. Este volumen lo obtuvimos a partir de la densidad del agua, que es nuestra sustancia patrón. Entendemos que la densidad es masa sobre volumen. Despejando volumen nos da volumen es igual a masa sobre densidad. Conocemos la densidad del agua y la masa del agua, la cual hallamos restándole a la masa del pignómetro más el agua, la masa del pignómetro. Reemplazando esto, obtenemos el volumen. Ya con todos los datos de nuestra sustancia patrón, podemos hallar las densidades de las sustancias problema. Primero vamos a calcular la densidad absoluta de los líquidos en gramos sobre mililitro. La densidad absoluta, como lo hemos dicho anteriormente en el marco teórico, es la masa de la sustancia sobre el volumen. Dicho volumen es el volumen del pignómetro que hallamos con la fórmula de la densidad del agua. Luego hallamos la densidad relativa de ambas muestras, en gramos sobre mililitro también. La densidad relativa es la densidad absoluta sobre la densidad de nuestra muestra patrón, en este caso del agua. Este resultado nos da 100 unidades. Luego expresamos la densidad de cada uno de los líquidos en kilogramos sobre metro cúbico. Para esto se hace una conversión. Se entiende que 1 gramo sobre centímetro cúbico es igual a 1 gramo sobre mililitro. Aplicamos la fórmula que ven en pantalla y obtenemos el resultado en kilogramos sobre metro cúbico. Seguido a esto, calculamos el error porcentual de nuestro laboratorio. El error porcentual es la densidad patrón, es decir, la del agua, menos
la densidad absoluta que obtuvimos en los cálculos anteriores. Todo esto sobre la densidad del agua. Esto lo multiplicamos por 100. En el etanol obtuvimos un error del 0,1860% y en nuestra muestra problema obtuvimos un error del 0,1329%. El otro método que usamos para poder identificar la densidad de los líquidos fue el método de la pipeta. Para esto, tuvimos en cuenta ciertos datos tomados en el laboratorio, que fueron la temperatura de trabajo del laboratorio, la densidad reportada del agua a la temperatura de trabajo, la densidad reportada del etanol a la temperatura de trabajo y la densidad de la muestra problema. Luego hicimos el tratamiento de datos. Para calcular la densidad de los líquidos por el método de la pipeta, se tuvieron en cuenta ciertas medidas. La primera fue la masa del Erlenmeyer vacío, que para el etanol y para la muestra problema es la misma. La segunda fue el Erlenmeyer más la sustancia. La tercera fue la masa de la sustancia y la cuarta el volumen de la sustancia. Para hallar la masa de la sustancia, se tuvo en cuenta que esta es la masa del Erlenmeyer más la sustancia menos la masa del Erlenmeyer vacío. Luego hicimos los cálculos de la densidad de los líquidos. El primero fue el cálculo de la densidad absoluta de los líquidos dado en gramos sobre mililitro. Para esto tuvimos en cuenta que la densidad absoluta es masa sobre volumen. Para el etanol nos dio 0,83 gramos sobre mililitro y para la muestra problema 1,09 gramos sobre mililitro. Para el resultado tuvimos en cuenta las cifras significativas. El siguiente fue el cálculo de la densidad relativa de los líquidos a temperatura de trabajo. Para el etanol nos dio 0,83, sin unidades ya que se cancelan en la operación. Y para la muestra problema nos dio 1,09. Para este cálculo tuvimos en cuenta que la densidad relativa es la densidad absoluta de la sustancia sobre la densidad patrón a temperatura de trabajo, que siempre va a ser la densidad del agua. Luego hicimos la conversión de unidades. Queríamos expresar la densidad de los líquidos del estudio en kilogramos sobre metros cúbicos. Para el etanol nos dio 830 kilogramos sobre metros cúbicos y para la muestra problema nos dio 1090 kilogramos sobre metros cúbicos, usando la operación que vemos en pantalla. Tuvimos en cuenta que 1 gramo sobre centímetro cúbico es igual a 1 gramo sobre mililitro y esto es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Luego, para el cálculo del error de la densidad absoluta de los líquidos de estudio, obtuvimos que en el etanol hay un error del 0,17% y para la muestra problema hay un error del 0,09%. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, este se hizo haciendo la operación del valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por 100, sabiendo que el valor teórico siempre va a ser el del agua, 0,9986 gramos sobre mililitro. Finalmente, en la discusión de resultados, nosotras evidenciamos que la densidad absoluta es el valor específico que tiene una sustancia, es decir, la relación entre la masa y el volumen, mientras que la densidad relativa es la relación entre dos densidades absolutas, la hallada y la patrón,
es decir, el agua. También se puede decir que el método de la pipeta no resultó ser el más efectivo, por errores de medición por parte de los estudiantes, ya que no nos fijamos en el paralaje al momento de obtener la medida. Al comparar ambos métodos, encontramos que el pignómetro llegaba a ser más exacto y preciso, debido a su incertidumbre. Sin embargo, la pipeta, por su parte, experimentó un porcentaje de error menor en el líquido problema. Una manera efectiva de disminuir los altos porcentajes de error podría ser tener una mayor precaución a la hora de utilizar la pipeta e intentar tomar todo el líquido disponible, ya que muchas veces este se queda en los elementos. Otra manera sería utilizar correctamente las cifras significativas al hacer los cálculos solicitados. Las conclusiones más relevantes de la práctica fueron: primero, se evaluaron los métodos para determinar densidades y el método del pignómetro fue el más preciso. Segundo, se evaluaron los métodos para hallar las densidades de los líquidos basándonos en los análisis estadísticos. Tercero, se realizaron adecuadamente las conversiones de unidades con los resultados obtenidos empleando métodos del factor de conversión. Cuarto, el líquido más denso fue la muestra problema. Y quinto, se puede concluir que se mostró notoriamente la diferencia entre la densidad absoluta como el valor específico que tiene una sustancia y la densidad relativa, que es la relación entre dos densidades absolutas. Por último, esta es la bibliografía que utilizamos para el desarrollo de nuestro laboratorio. Gracias.